¿Qué pasa? Que si tú comienzas a hacer favores a los que están arriba, y favores me refiero a económicos y cositas así, más o menos, para que el día de mañana el que está arriba voltee a verte, porque así es el juego. Y el Papa de Cardenal, que iba mucho allá, vio esto. Por eso cuando habla de la renovación de la curia, pues espera que se termine todo esto de clientelismo. Y es cierto, te digo una experiencia, Cabo Ceso, no es privado, secreto pontificio, porque los secretos pontificios, ya saben por qué se le llama pontificio, porque el Papa es el último que sabe. Porque que un cambio de obispo, los obispos ya saben y que... No, me dice el nuncio actual, me dice así en confianza cuando era secretario, cuando estuve de secretario 2007 al 2011, 2006 al 2009. Leopoldo, y eso puede aplicar a todos los obispos del mundo, pero aquí en México. ¿Por qué aquí en México hay tanto carrierismo en los obispos? Así me lo dijo en general. Y fue lo que me dijo. Los que son obispos, como que están esperando a ver cuándo son promovidos a ser arzobispos. Y los que son arzobispos están esperando a ver cuándo son cardenales y cuándo se van a poner a trabajar con el pueblo de Dios. O sea, es muy cierto, yo eso lo he vivido, lo he reflexionado y soy testigo de que de veras, y luego, por lo tanto, no te vas a pronunciar. Por lo tanto, se acabó la parresía, se acabó la valentía, porque ¿qué tal que yo si me pronuncio a favor de los pobres o de las minorías o de aquí o de allá, pues ya voy a estar marcado? Sobre todo anteriormente, hoy ya es menos, con la famosa teología de la liberación, quien se comprometía en lo pastoral, sacerdote, obispo, era señalado como un tercermundista. Y ahora se ha visto que se busca el equilibrio profético, litúrgico y social y el compromiso. Y gracias al pontificado del Beato Juan Pablo II, que se trabajó, por ejemplo, la pastoral de derechos humanos, que me tocó trabajar cuando estuve en Roma en Justicia y Paz, y este término, esta nomenclatura, entró al Vaticano, entró a la vida de la Iglesia Universal, porque se tiene un encuentro pastoral de los derechos humanos, que se organizaron encuentros en América Latina, en Lima me tocó asistir a 2, y se tiene uno allá en el Vaticano. Y el Beato nos dice, la pastoral de los derechos humanos es clave fundamental en la vida de la Iglesia. Y ya entró. Entonces, esto para decir que América Latina puede aportar muchísimo, porque lo de Aparecida está llegando al mundo a través de Francisco. Porque el cardenal Bergoglio, con su discreción pero su sabiduría, fue el que coordinó el equipo de redacción del documento de Aparecida. Y cuando iba a los grupos decía el cardenal Bergoglio, escriban ustedes pensando en la gente humilde que está en el santuario visitándola. No piensen en discursos muy elevados, piensen en esto. Por eso ahora los alemanes, con todo respeto a los que están aquí, porque también tengo chistes para los alemanes, que los alemanes intelectuales ahora están formando equipos para traducir al Papa Francisco, porque antes era al revés, el discurso tan profundo a veces de los papas tan allá, a ver cómo nos lo traducen para que lo entienda el pueblo. Y ahora como lo entiende la gente sencilla, entonces los alemanes, porque ellos trabajan mucho con frases, ¿qué quiere decir? La cosa non va. Porque el Papa en su primer discurso dijo, si no seguimos a Cristo firmemente, la cosa non va. Y los alemanes, ¿qué querrá decir? La cosa non va. Muchas gracias, señor. Señor, vuelvo yo a insistir que el entusiasmo en el que envuelve sus palabras, de veras toca el corazón de los presentes. Los contenidos, tal vez digamos, ya los había oído, ya esto lo había leído, pero la manera como usted la dijo, ojalá la imitemos. Y sobre todo le imitemos cuando hablamos de la urbe, con el entusiasmo, el sentido tan positivo y sobre todo que ojalá ese entusiasmo lo proyectemos a aquellos que están desilusionados de la urbe. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Hablando con el padre Benjamín, me invitó a participar en este espacio compartiendo lo que ha sido la experiencia que hemos llevado en Bogotá desde hace 2 años y medio de construir un nuevo plan de evangelización de la arquidiócesis. Y lo que les voy a compartir a continuación son esos aprendizajes que hemos hecho a lo largo del camino. El plan, lo hemos llamado el Plan E, y así se ha presentado y se ha difundido el Plan E, y se encuentra en este momento, después de haber sido presentado el documento global del plan en la fiesta de Pentecostés, el 19 de mayo, estamos en la construcción de los procesos concretos, de los programas, proyectos y actividades que se van a realizar durante el año entrante. La fecha que nos hemos puesto para ponernos ya en marcha será el 1 de diciembre de este año, y estamos entonces ahí en esa fase final de poder traducir pues toda la reflexión, el discernimiento que se ha hecho de manera participativa en unos programas, en unos proyectos muy concretos que involucren a toda la arquidiócesis de Bogotá. Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes y está actualmente organizada de manera eclesiástica en 4 diócesis: la diócesis de Soacha, la diócesis de Fontibón, la diócesis de Engativá y la arquidiócesis de Bogotá, que sigue siendo la mayor parte de la ciudad. Por eso hacemos referencia a más o menos de 4,5 millones de habitantes que abarcarían la población en medio de la cual pues peregrina la arquidiócesis de Bogotá. Y pues ya los otros aspectos explicativos los haré en el momento. Al iniciar el proceso de elaboración e implementación de un nuevo plan de evangelización para nuestra arquidiócesis, expresamos nuestro anhelo para vivir este camino de manera semejante al acontecimiento que nos narra el pasaje de los discípulos de Emaús en el Evangelio de Lucas. Quiero hoy hacer una relectura del camino recorrido a la luz de algunas categorías que nos aporta precisamente este pasaje del Evangelio: el camino, el diálogo entristecido, la palabra que interpela, la mesa compartida, la apertura de los ojos y el ardor del corazón, el regreso y el diálogo testimonial. Una relectura con la intención de compartir con todos las implicaciones que hemos ido viendo y aprendiendo del desafío de implementar una nueva evangelización desde el contexto de la planeación de la evangelización en una arquidiócesis. En primer lugar, nos referimos al camino. Sabemos que uno de los aportes más importantes del Concilio Vaticano II fue el hacernos caer en cuenta nuevamente que la revelación no eran simplemente unas ideas que Dios nos había transmitido y que nosotros le hacíamos el favor de írselas contando a los demás para que las aprendieran y las tuvieran presentes, sino que el concilio nos hizo caer en cuenta que la revelación es esa permanente manifestación, búsqueda, diálogo que Dios quiere establecer con nosotros para ir haciendo de nuestra historia personal y comunitaria, social, una historia de salvación. Y por supuesto que ponernos en camino para construir un nuevo plan de evangelización que responda a las expectativas por lo menos de los 4 millones de católicos presentes en la arquidiócesis de Bogotá, que conformamos el pueblo de Dios de la arquidiócesis de Bogotá, pues nos ha permitido reconocer esa condición histórica a través de la cual el Señor actúa y a través de la cual lleva a cabo sus procesos. La construcción de este nuevo plan de evangelización ha sido la oportunidad para tomar conciencia de cómo lo eterno realmente se ha hecho presente en la historia
y cómo va transformando esa historia en una historia de salvación. Pero también nos ha permitido tomar conciencia de la complejidad de lo histórico, de sus debilidades, de su contingencia, y de la manera como eso histórico ha venido siendo transformado por la presencia de Dios que conduce a su pueblo, para hacer de esta historia una historia de salvación. Ha sido una oportunidad para palpar la condición sacramental de la Iglesia, es decir, esa capacidad de visibilizar y de ser instrumento al servicio del reinado de Dios en medio del mundo urbano, en sus constantes cambios y contingencias. La figura del camino entonces y del pueblo que peregrina en ese camino a través de la historia, como los discípulos de Emaús, se vuelve para nosotros una expresión de nuestra condición sinodal de la Iglesia. Recordemos, la palabra sinodal significa caminar juntos, y hablamos de que la condición sinodal de la Iglesia, es decir, esa condición de ser un pueblo que camina, que hace camino juntos, y hemos podido realmente vivir y experimentar esta realidad. La fuerza de esta condición histórica se ha aumentado porque estamos celebrando en la Arquidiócesis de Bogotá los 450 años de su existencia, y es una gran alegría compartir con ustedes esto. 450 años de acción evangelizadora, de presencia, y que hemos querido vivir en un año jubilar que se declaró en toda la arquidiócesis, y que nos ha permitido en su primera etapa hacer una memoria agradecida del pasado, una mirada con esperanza hacia el futuro, pero sobre todo hacia el presente, para tomar conciencia de los compromisos que hoy tenemos que asumir. Además, esta celebración de los 450 años también está enmarcada en lo que fue el fruto del proceso diocesano del sexto sínodo arquidiocesano que vivimos entre 1989 y 1996, donde a lo largo de tantos años trabajamos, investigamos por conocer la ciudad, salimos a recorrer la ciudad, la aprendimos a querer como evangelizadores y como ciudadanos, y a lo cual pues yo le debo mi gusto, mi interés por todo el tema de la evangelización en la ciudad. Y es interés que después fue moldeado precisamente por la oportunidad de estar aquí compartiendo en México en mis estudios con quienes también estaban trabajando en el espacio de pastoral urbana. Todas estas circunstancias nos han permitido reconocer y comprender mejor pues todas las necesidades que tenemos. Nos ha permitido comprender la contingencia de la historia, las dificultades, la complejidad, pero también cómo el Señor realmente conduce a su pueblo en medio de esa historia. Con realismo hemos recorrido un camino que nos ha permitido reconocer nuestra condición histórica, nuestra referencia a un patrimonio heredado, porque no somos los primeros, que agradecemos y tenemos en cuenta. Nuestra responsabilidad como constructores del presente y del futuro de nuestra ciudad y nuestra iglesia, pero sobre todo hemos alimentado nuestra fe y esperanza en la presencia misericordiosa de Dios que conduce a su pueblo, jalonando la historia de nuestra región capital hacia la plenitud de la vida por medio de su Hijo encarnado, Jesucristo el Señor, y de su Espíritu Santo. Segundo momento, el diálogo entristecido. Así como los discípulos por el camino de Emaús hablaron con aire entristecido de lo sucedido en Jerusalén, así los miembros del pueblo de Dios, con ocasión de los distintos talleres realizados en la Gran Consulta, se programaron 4 talleres en todas las parroquias, en todos los movimientos, organizaciones, sindicatos, organizaciones de base, y realmente pudimos generar todo un proceso de consulta de más de 800 espacios de encuentro, que fueron ocasión pues para que se manifestaran las preocupaciones, las esperanzas, las inconformidades, los anhelos de cambio que estábamos percibiendo. Muchos han sido los problemas identificados, los reclamos, las peticiones manifestadas que nos han permitido reconocer la manera como estamos viviendo nuestra condición bautismal y cómo estamos llevando a cabo nuestra vida en esta época de cambios.
Junto a los signos de esperanza, identificábamos los aspectos que requieren una conversión, tanto en la vida de la ciudad como en la vida eclesial, y hemos reconocido algunas situaciones que queremos compartir. La primera de ellas es el desbordamiento y el desfase. Los diálogos realizados en la consulta nos señalan una situación de desbordamiento de las necesidades de evangelización en medio del mundo contemporáneo frente a la oferta de actividades misioneras y pastorales que realizamos. Los problemas sociales nos desbordan. La falta de una auténtica iniciación cristiana y de una formación permanente nos desborda. No alcanzamos a reconocer todo lo que podríamos y deberíamos estar haciendo. Y además muchas de las actividades no entran en diálogo real con las situaciones y los contextos en los que se realizan, generando así en los evangelizadores una sensación de frustración y un echarse para atrás hacia escenarios más tranquilos y seguros donde creemos poder tener más control de la situación, como por ejemplo el sacramentalismo, el asistencialismo, el espacio de la religiosidad popular, escenarios que hoy nos sentimos llamados a transformar. Y aquí hago un paréntesis que me parece muy importante, sin desconocer el valor de la religiosidad popular como una dimensión de la espiritualidad cristiana de nuestros pueblos latinoamericanos. Eso no está en duda. El gran problema es que nuestra manera de relacionarnos con la religiosidad popular ha sido sencillamente desde una actitud de refugio ante la dificultad de afrontar todos los desafíos del cambio que se nos está pidiendo en una nueva evangelización. Y entonces, en vez de valorar y de potenciar la dimensión de la religiosidad popular y dentro de ella, de lo que llamamos en el ámbito católico de la piedad popular, pues tristemente lo hemos vuelto es un espacio de refugio, porque pues es más cómodo y más fácil movernos en ese sentido que asumir los desafíos que evangelizar las nuevas circunstancias nos exige. Cierro el paréntesis un segundo momento, que es el anhelo de cambio. De muchas maneras la gente nos expresó sus inquietudes de cambio. La gente pide cambio, los sacerdotes pedimos un cambio. Todos sentimos la necesidad de un cambio, y un cambio que ya no solamente se anhela en el espacio local, sino que se anhela a nivel latinoamericano, y que lo vemos de una manera muy especial en la imagen del Papa Francisco y de lo que ha pasado en la opinión pública con él, cómo él se ha convertido en el símbolo de un cambio, y cómo todos estamos esperando que el Papa haga los cambios que toda la Iglesia necesita. Y es indudable la fuerza del clamor y de un grito que todos estamos elevando desde el fondo de nuestro corazón, de decir: necesitamos cambiar las cosas en la vida de la Iglesia. En tercer lugar, en ese diálogo entristecido se habló del alejamiento y de las heridas. Como lo señalaba el Papa Francisco en Río de Janeiro a los obispos del Brasil, son muchos los que se han distanciado de la Iglesia con heridas generadas en la vida eclesial por un maltrato de situaciones de exclusión, de mal manejo de las situaciones. Son muchos los alejados porque, a pesar de identificarse con los valores evangélicos, sin embargo, no hallan un lugar en la Iglesia para ellos. No encuentran un lenguaje más claro para hacerse interlocutores, y por el contrario han empezado a identificar la Iglesia con algo del pasado, incapaz de responder a las nuevas situaciones que el mundo vive. Los encuentros, los talleres, gracias a Dios, fueron un espacio para que todo el mundo expresara sus heridas, sus dolores, sus reclamos, donde la gente pudo decir cuántas veces tomó iniciativas y desafortunadamente no vio el respaldo de los párrocos, de los sacerdotes, de los mismos laicos, sino que por el contrario se vieron marginados y excluidos. Fue la oportunidad de reconocer todos los errores en el mal ejercicio de la autoridad y en la falta de liderazgo por parte de nosotros los ministros ordenados. Un
cuarto aspecto de ese diálogo entristecido lo vemos al hablar de lo que llamo yo los círculos viciosos de la vida eclesial. El desfase y el desbordamiento han generado muchos círculos viciosos, prácticas o estilos de comportamiento no suficientemente conformes con el Evangelio, o sencillamente insuficientes, pero a los cuales nos hemos acostumbrado sin buscar respuestas alternativas que nos hagan superar las ambigüedades que se han generado. Y la tolerancia se ha vuelto en muchas ocasiones complacencia con situaciones no evangélicas, con el simple argumento de esperar o de no cambiar las cosas para no incomodar a la gente. Como por ejemplo la privatización de los sacramentos, las prácticas de mercadeo con la religiosidad popular, los procesos de iniciación cristiana incompletos o sometidos a ciertas circunstancias, al margen de un criterio evangélico. El ejercicio de la autoridad como autoritarismo, el clericalismo, la falta de transparencia en la administración de los bienes eclesiásticos, la falta de inculturación de los procesos evangelizadores. Nos acostumbramos a un sistema de comunicación que en realidad no cumple con su objetivo y con ciertos protocolos de funcionamiento de nuestra estructura eclesial que no reflejan ni crean la comunión. Estos círculos viciosos, como todo círculo vicioso, pues tiene muchas causas, pero aquí ya no interesa cuáles son las causas, porque en el fondo ya todos en cierta manera somos cómplices y se convierten en un freno al proceso de cambio que es necesario atender con prioridad. Otro aspecto del diálogo entristecido lo llamo yo las marcas de lo urbano. Llevar a cabo un proceso de consulta participativa, de despertar todo el interés de la Arquidiócesis de Bogotá como pueblo de Dios en el proceso de su planeación en la evangelización, nos exigió asumir las reglas de juego de una gran ciudad, la diversidad de mentalidades, la fragmentación en la comunicación y en las actividades, la complejidad para generar redes de comunicación, los problemas para convocar a la participación. Los horarios no siempre servían para unos, los costos de los desplazamientos afectaban a otros, pero igualmente muchos fieles de buena voluntad supieron salir adelante de las dificultades y recorrer el camino. Fue necesario diversificar las formas de participación a las múltiples situaciones de la ciudad y del campo, porque la Arquidiócesis de Bogotá también está presente en 11 municipios rurales hacia el oriente de la ciudad, ¿no? Y se diversificó a través de talleres locales, de reuniones generales, de consultas por internet, de encuestas. La percepción de los fieles sobre el proceso de construcción fue supremamente fragmentada, porque la gente participaba en un taller y decía, pero ¿qué pasó con el plan? Y no nos volvieron a convocar. Pero cuando estamos hablando de 256 parroquias y a lo largo de toda la ciudad, pues no siempre hubo ese poder de convocación o la constancia, y entonces la gente solo se quedaba con los pedacitos del momento en que había colaborado sin estar presentes en todo un itinerario que no lo facilitaba precisamente las circunstancias de muchas personas, unos por descuido y responsabilidad, otros aunque tenían buena voluntad, sin embargo los compromisos de la vida de la ciudad no les permitían participar. Así pusimos delante de nosotros la complejidad de la misma ciudad, de sus procesos de construcción, de su expansión multicultural, de sus dramas sociales, injusticias, violencia, inequidad, falta de un proyecto de humanidad y de convivencia social. Una anécdota muy particular siempre fue la redacción de los talleres, porque queríamos hacer talleres que pudieran entender tanto los que estaban en la parte más marginal de la ciudad al sur, como los que estuvieran viviendo en los sectores, quienes tienen una mayor educación, una mayor formación profesional, y sin embargo pues era supremamente complejo. Además los talleres para los 11 municipios rurales pues nos exigían, no, ese lenguaje no se entiende, pero si poníamos unas palabras para ese lenguaje entonces no nos entendían en el otro lado,
y pues en medio de todas esas circunstancias fuimos saliendo adelante, construyendo más o menos un lenguaje común. Otro aspecto de ese diálogo entristecido lo vemos en la mirada, lo que llamo yo la mirada posmoderna, pero la práctica tradicional. Nos hemos encontrado en la gente y sobre todo en los hermanos presbíteros una mirada supremamente posmoderna, es decir, fragmentada, superficial, no analítica, no sistémica. En los talleres la gente respondía únicamente describiendo cosas, pero cuando se pasaba a hacer preguntas de análisis, qué dificultad para que la gente analizara las cosas. Nuestro arzobispo dice de una manera muy simpática, es que vivimos en el tiempo del Twitter, y entonces la gente solo entiende lo que le alcanzan a decir en 140 caracteres. Y entonces uno dice, pues mandémosle 2 Twitter para que sean 280 caracteres, pero son incapaces de relacionar el primero con el segundo. Y así funcionamos. Y entonces hacer preguntas de análisis sobre la vida de la iglesia y sobre la vida de la ciudad y el futuro de la vida de la ciudad, pues era supremamente complejo en las respuestas, y cuando nos llegaban a la Vicaría de Evangelización las respuestas de los talleres, nos las mandaban por internet, pues había que hacer traducción, había que pedirle a algunos que tradujeran las respuestas de lo que querían decir. Pero curiosamente, junto a un pensamiento bastante fragmentado, posmoderno, unas prácticas muy tradicionales. Es decir, unas prácticas que se fundan en la manera de pensar como si el mundo no hubiera cambiado absolutamente para nada, ¿no? Reconocemos las prácticas tradicionales en cuanto están organizadas como si todos en la sociedad fuéramos católicos, como si el lenguaje empleado no necesitara diversificarse ante la multiplicidad de interlocutores, como si la religión siguiera siendo el centro y el referente de la vida social y personal, y como si nada hubiera cambiado en los últimos años. Y entonces ahí seguimos encontrándonos con esa complejidad que llevamos en nosotros mismos, ¿no? Por un lado, bastante posmodernos en nuestro pensamiento, pero bastante tradicionales en nuestras prácticas. Otro aspecto del diálogo entristecido son pues las conclusiones de lo que fue esa consulta y la escucha, porque fuimos encontrando, para poder comprender toda la situación, se manejó un enfoque que se llama sistémico, prospectivo por escenarios, donde entendemos la evangelización como un sistema en el que entran en juego muchos aspectos, y a partir de todos los talleres se identificaron 32 aspectos del sistema de la evangelización que requerían nuestra atención y que íbamos a analizar sus relaciones, sus dependencias, sus influencias. Y eso nos permitió llegar a la identificación de 2 aspectos integradores de todas estas 32 variables, muy nucleares. En primer lugar, toda una crisis del tema de la identidad comunitaria cristiana. Identidad cristiana por reclamo, porque lo que más apareció en todos los talleres es el problema de la coherencia, el reclamo de coherencia, la crítica a nuestra falta de coherencia, el no saber ubicarnos como católicos en un mundo que ha cambiado y lo que eso significa, y el aspecto comunitario de esa misma identidad, porque por supuesto que el individualismo se nos metió y entonces se considera la religión simplemente como algo individual desconectado de una dimensión comunitaria. Y el segundo aspecto fue el tema de la incidencia en el contexto, la incidencia en el contexto. Todo un anhelo, todo un reclamo de cómo hacernos más presentes en la vida de la ciudad. Quizás no se dijo con estas palabras, pero todos lo estábamos pensando cuando hacíamos los talleres, y es: ¿dónde diablos están los católicos de la ciudad de Bogotá? Si somos 8 millones de habitantes de la ciudad y por lo menos 7 millones somos católicos en las 4 diócesis que estamos, ¿dónde diablos estamos los católicos? ¿Por qué no nos sentimos? ¿Por qué somos una sociedad tan violenta, tan agresiva, si supuestamente
pues somos y tenemos una opción de fe, ¿no? Entonces, el reclamo de una incidencia en el contexto de parte de los laicos, de parte de los ministros ordenados, de toda la vida de la Iglesia, para que realmente sea más sacramento de salvación en la ciudad, pues fue muy grande. Y cada una de estas situaciones mencionadas junto a los desafíos identificados, como aquellos 2 discípulos, las hemos narrado de muchas maneras, en muchos espacios y documentos, con un aire de tristeza, con el lamento de una situación dramática que aún no comprendemos suficientemente en qué momento lo empezamos a vivir y cómo sobre todo lo podemos transformar. Sabemos que a ese diálogo entristecido sale Jesús a caminar con aquellos 2 discípulos que iban a Emaús. Y entonces nos encontramos, por supuesto, con la palabra del Señor. Un acontecimiento en la vida de Jesús que ha tenido una resonancia particular a lo largo de este proceso ha sido el comienzo de su predicación. Las pocas palabras con las que Jesús da inicio a su ministerio público han cobrado un significado muy profundo en el contexto que estamos viviendo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean esta buena noticia. Sabemos que Jesús pronuncia estas palabras en un contexto supremamente complejo y difícil del Palestina, de los pueblos de Judea y de Galilea en ese momento. Llevan 100 años de dominación del Imperio Romano. En el siglo I vivían una gran circunstancia de hambre, porque las cosechas no se dieron y por lo tanto hubo un desabastecimiento de alimentos. Y todo el mundo vivía en unas circunstancias muy extremas de apenas supervivencia. Y en medio de esas circunstancias tan oscuras, sin embargo, aparece un hombre que empieza a decir: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está aquí cerca, cambien de mentalidad y crean en esta buena noticia, alégrense de esta buena noticia. Podemos decir que hoy nos encontramos en una situación semejante. No hemos dejado de profesar nuestra fe, pero estamos viviendo un tiempo de cambios que nos impactan con fuerza, que no comprendemos suficientemente y ante los cuales nos sentimos impotentes. Como lo hemos expresado en el problema focal, una de las partes del proceso de la construcción del plan era identificar un problema fundamental, un problema raíz, que lo hemos llamado problema focal. La condición de debilidad de nuestra relación con el Señor Jesucristo, efecto de estos mismos cambios, nos hace difícil leer e interpretar en las circunstancias actuales de pluriculturalidad, cambios permanentes e injusticias sociales los signos de la presencia salvadora de Dios, para ponernos a su servicio con una acción evangelizadora renovada. Estamos ante el desafío de abrir nuestros ojos para aprender a reconocer la presencia actuante y liberadora de Dios en medio de estas complejas circunstancias que condicionan la vida de nuestra ciudad, de nuestros municipios y en general de nuestro país. La ruptura entre la fe y la vida cotidiana, reconocida en la consulta, el reduccionismo de la identidad cristiana a una simple recepción de los sacramentos, la disociación entre el ser católico y practicar la religión, o entre creer y pertenecer a la Iglesia, así como la propagación de una religiosidad popular entendida solo como simple dinámica de supervivencia en medio de las dificultades de la vida, o de una espiritualidad providencialista, han demostrado la difusión y expansión de una imagen del Dios cristiano y de lo que significa ser creyente muy distante de la que Jesucristo nos enseñó. Una imagen más asociada a un Dios lejano de la historia personal y social, a un Dios intimista y distante, a un Dios que no es el Dios de la historia, como la revelación judeocristiana nos lo ha enseñado a reconocer. De ahí la necesidad de un cambio de mentalidad para aprender a reconocer y a encontrar al Señor de la historia, en la misma historia cotidiana de nuestra ciudad y municipios, en los contextos complejos y nuevos escenarios a los que no estábamos acostumbrados a asociar con la presencia de Dios. Particularmente aquellos escenarios de las periferias del sufrimiento humano, como nos lo hiciste el Papa Francisco, donde la misericordia divina busca transformar las circunstancias para que sean más humanas, más dignas, más conformes con el proyecto de comunión que Él tiene para la humanidad.
Necesitamos aprender a ver la realidad con ojos de discípulo para ver a Dios salvando y haciendo de los millones de historias humanas de nuestra ciudad una gran historia de salvación y salir a su encuentro en medio de esa realidad compleja y difícil. Este llamado nos lo hacían ya nuestros obispos en Aparecida ante el desafío de la evangelización del mundo urbano, como nos lo comentaban hace un instante. La fe nos enseña que Dios vive en la ciudad, en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como también en sus dolores y sufrimientos. Y por tanto la nueva evangelización, la necesaria conversión pastoral, comienzan por salir al encuentro del Dios que vive en la ciudad, para servir a su reinado de misericordia. Comienzan por creer esa buena noticia que se nos dice: el tiempo ha llegado a su plenitud, el reino de Dios está cerca. El pueblo de Dios de la Arquidiócesis de Bogotá, en su vida concreta, en el ejercicio comunitario de su misión profética, sacerdotal y real, está llamado a ser signo visible, instrumento eficaz de esa presencia del Dios de la misericordia, que haga visible en las circunstancias específicas y complejas la condición histórica y dialogal de la presencia de Dios en la humanidad. A pesar de la complejidad de las situaciones que vivimos en medio de las luces y de las sombras de nuestra ciudad y municipios, el Plan E comienza entonces por reconocer la novedad constante y la actualidad que tienen las palabras de Jesús. El reino de Dios se ha acercado y está presente entre nosotros. Jesucristo resucitado, plenitud del reino, ya está presente y actuante en esta región capital, y esa es la buena noticia que nos llena de alegría y que fundamenta la esperanza de nuestra misión. Un segundo un momento y unas palabras del Señor que se convierten en nuestra inspiración ha sido el texto de las bienaventuranzas y su conclusión con las palabras de Jesús sobre la sal de la tierra y la luz del mundo. En la medida en que se fue avanzando en el ejercicio del discernimiento y que se fueron identificando las dificultades en cuanto a la identidad comunitaria y en cuanto a la incidencia en el contexto que anhelábamos y que esperábamos, fueron adquiriendo una particular significatividad las palabras de Jesús al final del sermón de las bienaventuranzas. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. En estas imágenes propuestas por Jesús, veíamos la expresión de la problemática global que habíamos identificado, así como del ideal que estábamos buscando, una identidad cristiana y eclesial, pero que se proyecta en el contexto, que haya su plenitud en existir para servir a otros, bien sea por dar discretamente un sabor particular a sus vidas, o porque con su brillo significativo ayuda a que otros vean el camino, lo recorran y de alguna manera den gloria a Dios. Una identidad comunitaria que resplandece como una ciudad en lo alto y que se convierte en faro de referencia para los viajeros, en punto y en casa de acogida en el camino. También las imágenes nos ayudaban a ponerle nombre a nuestros problemas identificados. Hay circunstancias que estamos viviendo en las que nos parecemos a la sal que perdió su sabor. Y aunque estemos presentes y hagamos muchas cosas, nuestra vida no es significativa. No interpela, no interroga, no abre la esperanza, no es signo de la Pascua de Cristo. Así como hay ocasiones en las que nos hemos escondido como la lámpara debajo de una cubierta, a pesar de tener mucha luz para compartir e iluminar. No proyectamos nuestra vida espiritual, nuestra riqueza interior sobre la vida de nuestra ciudad y municipios, sino que la guardamos para nosotros, para nuestros espacios seguros, dentro de los que nos hemos acostumbrado a movernos. Un detalle que nos incomoda con frecuencia es que Jesús hizo esta afirmación de una manera indicativa. Ustedes son. No habló Jesús de manera exhortativa, ojalá ustedes sean, ni de forma imperativa, ustedes deben ser. Y eso nos hace pensar en el discurso de las bienaventuranzas que Jesús dijo inmediatamente antes de esta afirmación. Cada bienaventuranza hace referencia a lo que pasa cuando el reino de Dios está aquí y cómo su presencia es la garantía de una felicidad plena para todos, y para aquellos que lo reconocen y acogen, pero particularmente para aquellos que sufren, para aquellos que se compadecen del sufrimiento de otros,
para aquellos que trabajan por la paz. De ahí que las palabras del Señor Jesús resuenan más que como un llamado a trabajar por llegar a ser algo, fruto de nuestros esfuerzos, como un llamado a reconocer algo que ya estaba presente, pero que no lo habíamos visto y no habíamos reconocido. Un don precioso que quizá ya hemos recibido, pero que no sabemos valorar, no hemos sabido cultivar, y que quizá estamos buscando afuera cuando realmente está dentro de nosotros. Ese tesoro, como lo llama el mismo Jesús, es el reino que ya se ha acercado a nosotros. Es Dios dándose a sí mismo a nosotros por la infinita misericordia que nos tiene. Discernir, secundar y hacer visible este tesoro que habita en nuestra ciudad, que llevamos en nosotros en virtud de nuestra fe y de nuestro bautismo, es el corazón de nuestra misión. La nueva evangelización en este contexto secular nos exige entonces reconocer la sorprendente actualidad que han tenido las palabras de Jesús en el inicio de su ministerio. El siguiente aspecto del pasaje del camino de Emaús que hemos podido vivir y constatar lo llamamos la mesa compartida. Ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su lado. Caminar juntos, encontrarnos, compartir nuestros anhelos e inquietudes, hacer consensos, tomar opciones con otros en cientos de reuniones, intentar dar la palabra a muchos, reunirnos para celebrar el camino recorrido, han sido algunas de las acciones por medio de las cuales hemos vivido este proceso de enseñanza-aprendizaje, de participación activa y de construcción colectiva y recíproca, como ha sido el plan de evangelización. Les comparto cómo eran las dinámicas de los talleres. Sabemos que uno de nuestros graves problemas es que en nuestras reuniones normalmente una persona toma la palabra y todas las demás se quedan tímidas y calladas y no dicen nada. Para curarnos en salud, en todos los talleres que se hicieron en los distintos escenarios de la vida arquidiocesana, se tomó una metodología donde cada pregunta tenía que ser, como nos lo han propuesto en los talleres que hicimos ayer en los grupos, donde cada persona tenía que contestar cuáles eran las 5 características que soñaba de la ciudad, de cómo debía ser la ciudad en el futuro, y debía ponerlas cada una en una ficha bibliográfica, en una cartulina. De tal manera que todo el mundo tenía sus 5 fichas y las escribía, y luego tenían que ponerse de acuerdo las 10, 15 personas y organizar esas fichas temáticamente. Eso los obligaba a todos a hablar. Eso los obligaba a todos a tener que escuchar las razones que cada uno dio para poner esas fichas. Y ese proceso fue de las cosas más interesantes que pues sencillamente se organizó y se vio como lo más prudente, pero poco a poco se convirtió en algo muy significativo, y es que todos los talleres fueron resultados de consensos que se tomaron entre todos, porque se garantizó que todo el mundo habló. Y como tenían que ponerse en el piso o en una mesa a organizar sus fichas, y hasta allá surgió la crítica: ¡ay, otra vez nos vienen con sus fichas! Porque claro, la gente se dio cuenta pues que era un camino un poco más largo, pero era un camino en el que todos participaban y tenían que tomar consensos entre todos. Y eso fue supremamente valioso, y a través de muchos ecos llegamos a comprender y a captar que eso había sido una experiencia muy interesante, de reunirnos, de compartir, porque esa es la gran verdad. O sea, no nos reconocemos, no sabemos quiénes somos, no sabemos qué es lo que estamos haciendo, y entonces la construcción del plan ha sido la ocasión de reunir gente de muchas instancias con otros, que ha permitido que se tejan lazos de comunión, de reconocimiento, de interacción y de ayuda, y eso ha sido pues los tesoros, como todas las cosas en el reino de Dios, que más que el cumplimiento de los objetivos es el camino y el proceso el que se vuelve más enriquecedor, ¿no? La multitud de los creyentes no tenían sino un solo corazón y una sola alma. Este ha sido el lema que nos ha acompañado en la presentación del plan E a las distintas comunidades.
Yo les digo a la gente lo siguiente, ya más o menos me he reunido con unas 5.000 personas después de la presentación del plan, ahora en el mes de mayo, pues que hemos expresado en este documento que es el documento del plan E. Y siempre digo una expresión, mire, ¿cuál fue el diagnóstico de toda la consulta que hicimos? Que la Arquidiócesis de Bogotá somos una montonera. Una montonera que hace cantidades de cosas. El diagnóstico no es que no hagamos nada, el diagnóstico es que hacemos mucho, pero somos una montonera, cada uno por su lado, cada uno jalando para su lado, no integrados, desperdiciando recursos, sin una visión de futuro. Y qué distinto es que lo que soñamos es ser una familia. Entonces yo les digo, el deseo, no sé aquí en México exactamente el matiz que pueda tener la palabra montonera, como lo es en Bogotá, pero yo les digo a todo el mundo, mire, de lo que se trata el plan E, que nos da una visión de conjunto y una visión de futuro, es que cada día dejemos de ser montonera y seamos más familia evangelizadora. Que no seamos la montonera de 257 parroquias, sino la familia que vive en 257 comunidades parroquiales. Que no seamos la montonera de comunidades religiosas, la montonera de movimientos, la montonera de grupos juveniles, no, la familia. Y el proceso nos ha permitido ir viendo eso, la cantidad de oportunidades de reunirnos y de reconocernos ha sido muy valiosa. Y cuando hicimos los talleres con laicos, con religiosos, con los presbíteros, de bueno, ya teníamos dónde estábamos y hacia dónde queremos ir, pero cómo vamos a hacer el puente, uno de los aspectos que más resonó es que nos reúnan, pongámonos a reunirnos, a reconocernos, porque es que no sabemos. Y parte de este proceso fue que hicimos en Bogotá una reunión de todos los grupos juveniles, tanto de los que eran de movimientos y asociaciones laicales, como de grupos parroquiales, como de grupos de las comunidades religiosas presentes en Bogotá, y hubo un encuentro donde hubo 60 grupos, y fue una experiencia maravillosa, y todo el mundo diciendo, frente a ese imaginario medio falso de que, no, es que la juventud está fuera de la iglesia, no, es que no nos vemos y no nos reunimos porque no somos tan pocos. Y fue una experiencia increíble porque nunca se había hecho en Bogotá una reunión de todos los grupos juveniles que habían, y de crear entonces alianzas, compartir juntos, y soñamos con eso, que todo se vuelva una red de interacción. El otro aspecto es la apertura de los ojos y el corazón que arde. Entonces se les abrieron los ojos, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Pues ciertamente todo este proceso, 2 años y medio, ha sido momento de caer en cuenta de varios aspectos. Algunos son los que están plasmados en el documento, pero otros son como una relectura que empezamos a hacer del mismo proceso. ¿Cuáles son esas primeras intuiciones, aprendizajes que han hecho abrir nuestros ojos y hacer arder el corazón? En primer lugar, el paso de la indiferencia y perplejidad o perplejidad a la aceptación y toma de postura frente a la complejidad. Por esta oportunidad de estar trabajando y profundizando y estar con pasión en el tema de la pastoral urbana, me he encontrado con mucha gente y siempre la palabra que sale, la sensación que se percibe es ese desbordamiento de la realidad. Pero es un desbordamiento sencillamente que nos aplasta y no hemos tomado posición frente a esa situación. Siempre es el lamento. Y veo yo que este proceso nos ha ido ayudando a ir pasando del lamento de la situación a una toma de postura y a una aceptación de que sí, la ciudad es compleja y actuar en la ciudad exige que apreciemos y aceptemos la complejidad. Al acercarnos a mirar la realidad de la evangelización en nuestra arquidiócesis con ojos de discípulos misioneros, hemos reconocido su complejidad y por tanto hemos visto la necesidad de aproximarnos a ella como un sistema de relación y que analizábamos, como les decía hace un instante, en esas 32 variables. Ha sido un ejercicio para poner en práctica
las palabras del teólogo Bruno Forte, pues también ahora obispo en Italia, que escribía en uno de sus libros: la teología tiene que aprender continuamente de nuevo a asumir la complejidad, a respetarla incluso en su carácter irreductible, a estar con ella humildemente y con espíritu de compartir, a soportarla en la perseverancia de la caridad. Ayer soportamos 2 horas y media de bus para ir hasta Tonalá, y luego soportamos otras 2 horas y media para regresar. Y decía, bueno, esta era parte de la experiencia. Gastamos más en el transporte de ir hasta Tonalá que lo que pudimos alcanzar a estar en Tonalá. Gastamos más en el bus. La vida de la ciudad es compleja,